Les damos la bienvenida a este podcast de Compartiendo un café en matrimonio con Frida y Alejandro. En este podcast queremos compartirles temas relacionados con psicología, espiritualidad y matrimonio. Queremos conversar estos temas a la luz de valores trascendentes, pero con una mirada práctica que se traduzca en herramientas para usar en el día a día. Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, donde sea que estés. Y bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de nuestro podcast. Esperamos que el episodio anterior les haya gustado y les haya servido y lo hayan podido llevar a su vida práctica. En este segundo episodio los invitamos a compartir, si esperamos que estén con su cafecito preparado también para compartir con nosotros en esta nueva instancia de reflexión, donde ya les vamos a contar cómo nos vamos a ir enfocando. Pero antes de hablar del tema de este episodio, queremos recapitular un poco lo que fue el episodio anterior. Y básicamente los temas que conversamos en esa oportunidad fue respecto al contexto de la pandemia, de cómo la pandemia tocó el corazón, el alma de las personas, cómo a través del sufrimiento y el dolor muchas personas pudieron haber quedado inmovilizadas o con un sinsentido, y cómo los invitamos a revertir esto, ¿no es cierto?, buscando un sentido trascendente, tratando de entender los por qué y tratando de buscar un para qué para poder salir de esta situación. Entonces, en esta oportunidad queremos continuar un poco con esta temática, pero con otro enfoque. Claro, esta vez lo vamos a hacer enfocándonos un poco más en el matrimonio, pero igual esto no significa que no aplique a todos los demás, ¿no? Pero nos vamos a enfocar un poquito más en este nicho, por decirlo así. Pues bien, estuvimos, ¿cierto?, las familias y los matrimonios el año pasado y a veces este año también en algunas circunstancias, no en todos los casos, porque ya pasamos lo peor, pero las familias y los matrimonios, ¿cierto?, muy juntos. Y en este confinamiento, ¿cierto?, en esta convivencia y encierro con los niños, ¿cierto?, algunos en colegio online, pero estaban en la casa, en teletrabajo y claramente en los matrimonios sabemos, ¿cierto?, porque por estudios que también se fueron haciendo en la pandemia, que hubo crisis matrimoniales y hubo bastantes divorcios también. Y nosotros también lo vivimos, ¿cierto? Hubo roces aquí por estar en el día a día confinados, digamos, en esta situación extrema, como tantos. Y nosotros quisimos hacer como una reflexión al respecto de qué es lo que pasó, ¿cierto? Con una mirada en realidad más trascendente, más que enfocarnos en lo evidente, que ya muchos a lo mejor lo vivieron, pudimos como palpar lo que fue. Y una de las cosas que también se me olvidó nombrar es que también como que se nos quitó el poder ir a la iglesia, ¿no? El poder ir a misa y el poder recibir a Jesús en la comunión. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo podrías complementar tú en ese sentido? Que sé que tienes mucho más que decir también. Por supuesto que sí. Claro, el contexto, digamos, está muy bien descrito desde el punto de vista de esta convivencia en encierro con todos estos aspectos que podrían ser como agravantes, por decirlo así. Pero sin duda alguna, desde nuestra perspectiva como católicos, pensamos que el no poder ir a misa, el no poder comulgar con Dios, el no poder tener la fuente, que es la Eucaristía, debilitó mucho la capacidad de amor en esos matrimonios. Entonces, sin duda alguna, aunque uno puede decir, está la comunión espiritual, pero no es lo mismo. Obviamente, en esta búsqueda de sentido, hay que tratar de entender por qué Dios habrá permitido esto, qué nos quiso decir respecto a la Eucaristía. Y obviamente, todas estas dinámicas familiares que habló Frida tuvieron que ver con esto, pero la falta de comunión, de poder ser comunión con el otro, de poder ser amor con el otro, se puso de alguna manera en jaque, ¿no? Y se debilitó esa capacidad. Frida, ¿qué opinas tú respecto a ese tema? O sea, ¿por qué piensas tú que algunos matrimonios pudieron tener problemas o crisis más graves? ¿Cuál crees tú que dónde está tal vez el principal problema en esas relaciones?
Bueno, reflexionando y reflexionando, nosotros como que conversamos bastante con Alejandro este tema, dándole vuelta por arriba, por abajo, por todos los lados en realidad, porque queríamos encontrar respuestas. Y bueno, nos encontramos obviamente con algunas problemáticas, siguiendo un poco la secuencia de nuestro podcast, ¿cierto? Por un lado, la falta por primera vez de ir a la iglesia a recibir la comunión, la Eucaristía de Jesús, creo que fue un problema base que a lo mejor pasa desapercibido. O sea, creemos que la comunión espiritual es una herramienta muy buena, pero para emergencias, obviamente, pero claro, esta emergencia se extendió demasiado y creo que necesitábamos adquirir fuerzas espirituales para como masticar todo esto, esta situación que estaba pasando pandémica y poder tener una mejor convivencia en comunión con Cristo, con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. Entonces, vimos en una primera instancia esa problemática, ¿cierto? Sí. Que no sé si quieres complementar al respecto con eso o tú me comentas si quieres pasar al siguiente punto. Sí, no, a mí me gustaría traer, digamos, a la conversación una parte del Evangelio en que Jesús relata y dice el tema de los sarmientos y la vid. Cuando nosotros nos referimos a no poder ir a misa, no poder comulgar, creemos que Jesús es sumamente claro cuando dice que uno debe permanecer en Él, ¿no es cierto? Que estos sarmientos que somos nosotros, debemos permanecer en la vid porque si no, no podemos hacer nada. O sea, el Evangelio es así, es sumamente categórico, ¿eh? No es que puedan hacer un poquito más o menos, sino que nada. Y estos frutos que estos sarmientos no pueden dar son frutos de amor, precisamente. Entonces, cuando el matrimonio se aleja de la fuente, evidentemente su capacidad de amar, de donación, de recibir amor, se ve sumamente afectada. Sin esas... Perdón, ilimitada me atrevería a decir. Sí. ¿Cierto? ¿Querías tú decir algo más al No, respecto? era un poco más de lo mismo, en el fondo, que sin la savia de que es Jesús mismo, que es el Dios, que es el amor propiamente tal, nuestra capacidad de amar se debilita mucho, se limita y obviamente queda en una situación de, por decirlo así, que le falta, es un amor natural que le falta la fuerza de lo sobrenatural. Entonces, sin duda alguna, todo este contexto adverso de confinamiento y de convivencia en encierro con todos estos elementos que decía Frida, más esta falta de un alimento, más que una herramienta, ¿no? Un alimento espiritual para poder amar de esa manera y sobre todo en este contexto adverso, sin duda alguna, como problemática afectó a muchos matrimonios. No sé si tú quieres complementar algo con eso. No, yo avanzaría a la segunda problemática. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. Bueno, la segunda problemática, y que esto trae como acompañada una consecuencia en sí misma, es que estos roces que hubo en las dinámicas familiar o en la dinámica matrimonial en primera instancia, luego obviamente se va transfiriendo, por decirlo así, también a las dinámicas con los hijos, ¿no? Pero creo que se puso en juego lo que es el aprender a pedir perdón y a perdonar. Creo que eso es algo, ¿cierto? Que lo reflexionábamos y lo pensábamos con Alejandro. Cuando se pone en juego esto y te ves en jaque en una situación en la que creemos que, o sea, esto no lo que nos cuestionamos es, esto no lo enseñan. O sea, como que se aprende según cómo se vivió en la casa de origen, ¿no? En la familia de origen. Pero uno viene con eso, que viene, por decirlo así, medio accidentado, porque no son las mejores formas muchas veces. O uno solamente, a veces ocurre que en algunas casas solamente enseñan a pedir perdón, pero después la transición al perdonar, eso como que no se enseña tampoco, y cada uno también como individuos tenemos sus ritmos, sus tiempos, o al revés también, unos como que pueden perdonar más rápido, pero les cuesta pedir el perdón, que es algo también sumamente, ambos son sumamente reparadores. Y bueno, estuvo en juego eso, entonces como problema 2, eso estuvo en jaque. Y como problema 3, si lo quieres comentar tú, pero que es como la consecuencia en realidad, o sea, esos roces nos llevaron en el fondo a eso y tú puedes complementar, Alejandro.
Sí, sí. Un poco, justamente, puntualizar el tema. No sé de quién es la frase célebre que dice, errar es humano y perdonar es divino, ¿no? Dicen, no sé, los teólogos en el fondo que el perdón propiamente tal y sobre todo misericordioso es algo que eleva la capacidad de amar de una persona. Es decir, hay algunos autores que dicen que perdonar, sobre todo a una persona que por ejemplo te ha herido y que no, a lo mejor no es tu amigo, qué sé yo, es una expresión de un amor de gratuidad, porque imaginemos que fuera un enemigo, por ejemplo, ¿no? Y perdonarlo es una condición de gratuidad que tiene esta característica divina. Entonces, evidentemente, la falta de formación es un elemento muy fuerte de lo que es aprender a pedir perdón y a perdonar. Nosotros queremos dar algunos comentarios, pero en verdad, respecto a estas dos cosas que son como dos caras de una misma moneda, nos gustaría como ponerle apellido a esto, ¿no? Decir, por ejemplo, pedir perdón, pero no cualquier pedir perdón. Pedir perdón reparadoramente. Y perdonar, pero no cualquier perdonar, sino que perdonar misericordiosamente. Pensamos que ambas cosas pueden salvar al matrimonio. No sé si tú querías decir algo respecto a eso, me parece. Complementar o agregar un poco más, con más fuerza de lo mismo. Sí, efectivamente, pedir perdón y perdonar pueden salvar un matrimonio. Y de hecho, lo han hecho. Han salvado muchos matrimonios. Y bueno, en mi experiencia personal trabajando con matrimonios, yo les puedo compartir que me ha pasado que en aquellos matrimonios que no han podido hacer este trabajo, pues no se ha logrado con eficacia o no se ha llevado a término finalmente esta terapia. Porque o es uno el que no quiere pedir perdón o es solo el otro el que no puede perdonar. Pero más allá de eso, y es lo que yo también me he podido dar cuenta en esto, es que sin Dios no hay ser humano que pueda perdonar, que pueda aprender a pedir perdón. No lo hay. Por eso es que recalcamos, tenemos que ir a la fuente divina, a la Eucaristía, a pedir la fuerza, la gracia de ese sacramento, es lo que nos sana y sana esas heridas que a lo mejor el uno o al otro le han hecho y ha calado profundo. No sirven las fuerzas humanas. Por eso les vuelvo a insistir, en mis terapias me he dado cuenta que las fuerzas humanas pueden hacer cosas, o mis terapias, mis fuerzas humanas pueden hacer cosas. Yo rezo por esos matrimonios. Pero si ellos mismos no van a la iglesia, no van y comulgan, sí, es muy difícil que lleguen a transformar ese matrimonio herido y que no puede sanar en amor. Porque mientras sigo herido y mientras no sano, no puedo transformar esa herida en amor. ¿Tú me querías complementar algo? No, yo te quería preguntar respecto a, bueno, tú has trabajado con matrimonios y con personas que tienen estos problemas a veces de pedir perdón o de perdonar, pero en el caso de, ¿me podrías contar un poco lo que has visto o lo que tú sabes respecto a los beneficios que tiene, digamos, el perdonar en el fondo? ¿Me puedes hablar un poco de eso? Sí, yo he estado investigando acerca del tema porque igualmente me motiva mucho, digamos, y al verlo, que siempre las heridas tienen, en mis terapias tratan mucho de eso, incluso con las personas o en terapias individuales. Siempre, claro, no hay muchas investigaciones, de hecho, no se hacen como investigaciones psicológicas o fisiológicas de lo que es capaz de hacer esta dinámica o esta herramienta divina que nos enseñan desde siempre en la Biblia, ¿no? Jesús, de lo que es el pedir perdón y perdonar. Pero por ahí, bueno, encontré algún libro que han hecho algunas pequeñas investigaciones y, bueno, evidentemente los que hemos aprendido a pedir perdón y a perdonar, creo que evidenciamos rápidamente una paz, ¿no? Una paz espiritual, una tranquilidad, una armonía, como casi un regalo también, que según lo que yo he estudiado, pero también lo que hemos vivido, es como un regalo que le hacemos al otro, pero también a nosotros. Porque si yo no perdono al otro, ¿quién queda atado? Yo. Si el otro no me pide perdón, ¿quién queda atado? El otro. Entonces, uno de los dos siempre queda atado
cuando no desatan esta parte de la misericordia que nos enseñan, que habla mucho el Papa Francisco también, y tenemos que aprender a desatarlo. Así tal cual también nos lo dicen, ¿cierto?, en la Biblia. Lo que queda atado acá en la tierra, quedará atado arriba. Lo que quede desatado acá, quedará desatado también en el cielo. Entonces creemos que es realmente poderoso aprender y practicar el perdón en el matrimonio. Bueno, para como recapitular y resumir, a no ser que tú quieras agregar algo más, complementar alguna idea más. Sí, a mí me gustaría decir también que yo encuentro, tomando esta idea del regalo que dices tú, me gusta mucho porque el perdón y el perdonar y el pedir perdón, de alguna manera yo creo que tiene un tema relacional muy fuerte, ¿eh? O sea, por un lado está esa paz interior que uno siente y al resolver esta situación, este nudo, por ejemplo, ¿no?, que es esta cosa retenida que impide una relación de amor. Y cuando eso se desata, no solo es, yo encuentro lo bonito de esto, la paz que uno siente, sino que la paz que le regala al otro. Como que uno puede recuperar al otro. O sea, recuperas esa relación y eso es un regalo enorme, tanto para las personas que individualmente, que tienen, no han perdonado o no son capaces de pedir perdón, como en este caso específico, el tema que tratamos nosotros hoy día, en el contexto del matrimonio. Entonces, esto es un regalo, pero como todo regalo valioso que es, cuesta. Y nosotros... Espera, me quería agregar, sí, de repente me fui por las ramas, pero... O sea, lo que pasa es que quería decir lo básico, ¿cierto? Los beneficios que tiene, que son la paz, la tranquilidad, es lo que todos sentimos en general. Voy a leer, aquí tenía como mi torpedo, así que voy a leer brevemente los beneficios que fisiológica y psicológicamente produce, que es, primero, reducción de la depresión psicológica, la ansiedad y el enfado insano. No menor, ¿no? De hecho lo veo en mis terapias matrimoniales. La depresión y la ansiedad están permanentemente ahí cuando no se produce esta reconciliación, ¿no? Después, la disminución de los síntomas de estrés postraumático, porque estas situaciones generan un estrés postraumático, porque los flashbacks que me produce el revivir cosas que a lo mejor me hirieron, entonces me produce, digamos, este estrés postraumático. Pero si empiezo a perdonar y en la medida en que también le pido a Dios que me ayude a perdonar al otro y a pedirle perdón, disminuyo, digamos, estos síntomas. Mejora la calidad de vida, mayor concentración, porque no estamos ahí, ¿cierto?, pensando en la temática. Aumenta o recupera la autoestima, la cooperación y disminución de acoso, ¿ya? Bueno, ese es otro tema, pero en el fondo las personas que no han logrado pasar por esto pueden más fácilmente, a eso se refiere, como ser acosados o revivir o pasar de nuevo por estas situaciones por no hacer, digamos, estos procesos de manera como concreta. Pues bien, creo que ahora nos podemos pasar a las herramientas, o bueno, recapitulamos un poco en la problemática que dijimos que eran como 3 aspectos bien concretos, ¿cierto? La falta de Eucaristía, el punto 2, los roces en la relación de pareja, y en el matrimonio, y esto, bueno, roces en la familia, ya se extrapola, digamos, para las otras personas en la dinámica familiar, y como una tercera consecuencia justamente de esos roces, pues el aprender a pedir perdón y perdonar, digamos, y hacerlo. Entonces, ahora nos vamos a ir a la herramienta y te hago el pase para que... Herramienta 1. Sí, bueno, para vincular un poco esa problemática que Frida describe en estos 3 puntos, obviamente el diagnóstico de un elemento en común en muchos problemas generalmente es la falta de formación. Y estas herramientas, nosotros que queremos entregarles como formación, recordemos, son herramientas prácticas, ¿ah? Herramientas para que ustedes se lleven para la casa y las puedan utilizar. Entonces, una primera herramienta es, y no primera en orden, sino una primera, digamos, por enumerar, es la herramienta espiritual. Y evidentemente, si entendemos que la calidad de nuestro amor, de nuestra capacidad de pedir perdón reparadoramente, de nuestra capacidad de perdonar misericordiosamente, se ve sumamente debilitada ante la ausencia de la fuente de la Eucaristía, ¿no es cierto? Como en el caso de los matrimonios, como dice la Virgen en Caná
no tienen vino. Ese vino es la Eucaristía y esa es la fuente, esa es la capacidad de amar con esos ojos de Cristo, con ese corazón de Cristo. Y sí, que voy a leer una frase Sí, ahí, dale. ¿cierto? Que Sí, es sí. muy bonita, que dice el Papa y dice, porque el perdón y el perdonar va dentro de la misericordia, ¿no? Y dice, la misericordia no es un sentimiento pasajero, es la opción de los que quieren tener sentimientos del corazón de Jesús. Y que es un poco lo que estaba diciendo Alejandro. Si no tenemos la Eucaristía, si no comulgamos con el Señor, si no somos... cuando comulgamos con el Señor y comemos su carne, que es la Eucaristía, se encarna, ¿no es cierto? Somos un solo cuerpo. Entonces, sin esa capacidad de Él de amar de esa manera, de ser también un solo cuerpo, digamos, porque Él lo permite con el cónyuge, se debilita esto. Entonces, la herramienta principal es ir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Vamos a hablar de 3 fuentes espirituales en ese sentido. La Eucaristía, el sacramento de la reconciliación y la oración. 2 de ellos son sacramentos, que es la Eucaristía y la confesión. Y la confesión es a veces como que se menosprecia o cuesta un poco, ¿no? Pero tiene algo escondido que la gente no sabe, que es la gracia sacramental. Es decir, cuando la persona se confiesa, eso que se confiesa, el Señor, aparte del perdón que le otorga, la fortaleza en su espíritu para no volver a caer en eso mismo. Obviamente todo el para tiempo, ayudarlo en el fondo a no caer claro, tan seguido en lo mismo, ¿no? Justamente a eso ya. Siempre vamos a estar cayendo, digamos, en lo que nos cuesta, pero esa gracia está y hace que sea menos frecuente. Y por último, la oración no es un sacramento, pero bien lo saben los padres de la Iglesia, es fundamental en muchos niveles. Entonces, bueno, esa sería lo que es la fuente y como herramienta espiritual. Y sí, y aquí en el fondo queremos encarecidamente transmitirles que por favor, que yo sé que a lo mejor puede ser que algunos se han acomodado de ver la misa desde su casa. Pero volvemos a lo mismo, no se acomoden, necesitan ir a buscar la Eucaristía, que es la que nos da la fuerza, porque es, como decía Alejandro, donde Jesús se encarna en nosotros. Si tenemos solamente una comunión espiritual, es un poco difícil que Dios se encarna si no podemos recibir en nuestra boca la Eucaristía, ¿no? Para hacerlo como más concreto. Así que por favor, de verdad, les pedimos que aquellos que de repente están un poco más cómodos en esa zona de confort, como hablábamos en el episodio anterior, no lo hagan, lo necesitan ir a buscar a Jesús, a esa Eucaristía, y eso hace toda la diferencia y les va a ayudar en todos los procesos que estén viviendo también. Ok, una segunda herramienta es, bueno, lo que hablábamos, empezar a usar de manera más seguida el perdón y el perdonar. Quizás a alguno le cuesta más pedir perdón, al otro le cuesta más perdonar. Yo me he dado cuenta en las dinámicas, en nuestra dinámica matrimonial, pero también en las dinámicas de los matrimonios que atiendo, en dinámicas de matrimonios que también conozco, que siempre hay uno que le cuesta pedir perdón y al otro le cuesta perdonar. No me pregunten por qué. Bueno, ahí es donde a lo mejor está el complemento para aprender. ¿Y cómo les queremos enfocar esto? A ver, primero, pedir perdón y perdonar no es un sentimiento, ¿ya? Es una decisión personal, ¿ok? Y eso es esa toma de decisión. Como somos seres limitados, necesitamos ir a Dios, a la iglesia, a la Eucaristía, para luego poder que eso que nos cuesta sea una decisión tomada con más fuerza y se transforme realmente en esa decisión personal para perdonar al otro o ir a pedirle perdón a nuestro cónyuge, ¿cierto? Y mi marido aquí que me está recordando, algo que me gusta mucho, pero es que tiene tanto sentido en realidad. Nos hablan mucho de que tenemos que entrenar las cosas, pero al final si uno se da cuenta, todo en la vida se entrena. Para estudiar aprendemos en el colegio, por decirlo así, a entrenarnos, a estudiar, en la universidad lo mismo, en ejercer nuestras profesiones tenemos que entrenar. El matrimonio tampoco es una cosa que se da sola, o sea, tenemos que trabajar en él, por lo tanto tenemos que entrenar. Por ejemplo, la comunicación afectiva en el matrimonio se entrena. Esto es lo mismo, ¿ya? Pedir perdón y perdonar se entrena. Y creo que por eso fue puesto a prueba. Había quizás algún sentido detrás, ¿cierto? No sé si
lo crees tú también, Sí. en entrenar al que le cuesta pedir perdón, bueno, entrene. Vaya y pida perdón aunque le cueste, pero entrénelo y mientras más lo entrenas, más fácil te va a salir. Y lo mismo, si me cuesta mucho perdonar, entrénelo. Si a lo mejor antes me costaba perdonar una semana, bueno, pónganse el desafío de perdonar van de a poco también. Si eran antes en 7 días, ahora en 6, después en 5, qué sé yo. Ideal en lo menos tiempo posible, porque la idea es que el matrimonio esté más tranquilo, en paz, con mayor armonía, esté reconciliado, porque el matrimonio no es para sufrir, es para aprender a amar. Claro que sí. Y el perdón como parte del amor, esta parte sublime, lo que quiere decir, Frida, es que este perdón, este amor, es un amor de voluntad. Nos han dicho siempre que el amor matrimonial es de voluntad. Quiero amar a la otra persona, quiero hacerla feliz. Y por lo tanto, este perdón también es de voluntad. Este pedir perdón también es de voluntad. Entonces aquí les vamos a dar un pequeño tip. Cuando estén en una situación conflictiva, están en una discusión, están los ánimos caldeados, está, digamos, subido el temperamento, por decirlo. Detenerse en ese momento, pensar y decir, yo puedo. Me detengo y digo, yo puedo. Si es perdonar. Si es pedir perdón y me cuesta, yo puedo. Decirse uno mismo y hacer ese espacio de silencio interno para poder hacer este esfuerzo de amor de voluntad. Yo quisiera agregar también, nosotros hemos hablado acá de 2 herramientas básicamente, una espiritual y la otra psicológica. Y estamos muy de acuerdo nosotros en que esto es un binomio, o sea, esto no es como que una reemplaza a la otra, se requieren las 2. Obviamente la fuente nos da esa libertad en la voluntad y ese vino y esa capacidad de amar como Dios lo hace, pero en el fondo yo en esa libertad tengo que decidir entrenar esto. Entonces se requieren las... Totalmente de acuerdo, es un binomio. Y pues bien, para ir cerrando, ¿cierto? Ya este podcast lo queríamos hacer más corto, pero parece que nos extendimos y nos apasionamos un poco más. Pero bueno, esperemos el próximo intentar hacerlo más corto. Quiero terminar con una frase y bueno, con eso nos despedimos. Y es que una frase que encontré por ahí que me gustó y que dice: el amor, la misericordia y el perdón empiezan dentro de ti, en tu corazón. Así que quédense con esa frase también, medítenla, récenlo y bueno, practiquen estas herramientas que les hemos entregado, que les van a ayudar muchísimo. Así que con eso los dejamos, que estén muy bien y nos vamos viendo en un próximo episodio, ¿cierto? Nos vemos en un próximo episodio. Muchas bendiciones, que estén bien. Chao, chao. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Y no te olvides de compartirlo con otras personas o otros matrimonios que les pueda servir este contenido. Nos despedimos y hasta la próxima. Bendiciones.